Hola, hola a todos, gracias por conectarse una vez más a este Instagram Live de Actualidad Radio. En segundos haremos contacto con la abogada Marta Arias, es una experta en asuntos migratorios y siempre nos acompaña los martes más o menos a esta hora para tratar de entender qué es lo más reciente que está ocurriendo en materia de migración a nivel nacional, a nivel local, cuáles son las leyes que se están tramitando, cuáles son los cambios que estamos viendo recientemente, en fin, todos estos temas de migración que muchas veces pueden parecer un poco enredados, la voz de una persona experta en esta materia que nos puede ayudar a entenderlos de la mejor forma posible. Para los que no la conocen, Marta Arias es una experta en asuntos migratorios que desde hace muchos años nos ayuda acá en el sur de Florida y en el resto del país a entender muchos temas de migración. Ya estamos conectados con ella. Desde ya, una invitación muy especial. Los que tengan alguna pregunta, alguna duda relacionada con migración, algún tema de algún trámite que están comenzando a hacer o que tienen dudas sobre algún trámite en particular, en la casilla de abajo en los comentarios pueden dejar sus preguntas porque vamos a contestarlas en vivo con la abogada Marta Arias. Así que, sin más demora, abogada, qué bueno tenerla con nosotros. Bienvenida nuevamente. Y hoy mil disculpas por la demora, pero estábamos corriendo con una noticia de última hora y eso nos tenía un poco con el calendario corrido unos minutos, pero ya acá de vuelta con usted. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Juan Camilo. Un saludo para usted y toda la audiencia que tenemos aquí en Instagram, en Actualidad Radio, la 1240 AM en Miami y esta plataforma de Instagram. Y nuestro Instagram, Marta Raya Baja Arias 98. Me alegro que estén con nosotros y sí, siempre a veces se presentan cositas para ustedes y para nosotros que nos retrasan. Sí, parte de hacer estos ejercicios en vivo y tener la posibilidad de hablar con la gente en tiempo real. Así que aprovechen si tienen alguna pregunta relacionada con migración, con la abogada Marta Arias, algún tema de su parol, si ustedes son venezolanos, son cubanos, quieren presentarse con el parol para que lo solicite algún familiar, o si son colombianos y guatemaltecos y tienen preguntas sobre unificación familiar, o si quieren sacar su ciudadanía, pero tienen alguna pregunta, o si no les llega un permiso de trabajo, no saben qué es lo que está pasando. Cualquiera de esas preguntas relacionadas con migración, este es el momento de hacerlas a la abogada Marta Arias. Ya tenemos por acá a Ale, a Cristi que se van conectando, a Cuenca, a Ángela, a Ramón, a Juanma, en fin, mucha gente que ya está siendo parte de esta comunicación. Más temprano habíamos preguntado en Twitter si alguien tenía alguna pregunta, si alguien tenía alguna duda sobre este tema, y nos preguntaba un oyente abogada, ¿qué le parece a usted lo que están en este momento tramitando en el Congreso para poder reducir las condiciones o hacer más severas las condiciones para quienes soliciten asilo y reducir los tiempos a 90 días para quienes están aplicando para que puedan, bueno, para que se les revise su asilo y no se les dé una cita como para dentro de un año o más adelante? Todo parece indicar que no va a pasar ese proyecto de ley, pero ¿qué le parece a usted el tema? Nos preguntaba una oyente, Ingrid se llama. Bueno, a ver, lo que pasa es que el tema es interesante, Juan Camilo, porque como yo lo entiendo y me perdonan, es la forma que lo entendí, puedo estar equivocada. Como yo lo entiendo es, en el Congreso hay una ley bipartita que está tratando de que pase. En ella el presidente Biden está pidiendo un dinero para decir que va a enfrentar la situación de la frontera. Y dentro de eso también algunas de las reformas que vienen dentro de esa ley bipartita es que se reduzcan los tiempos de los asilos y también que se haga un poquito más estricto, más difícil. Lo que yo pienso es que sí, a situaciones difíciles, para situaciones difíciles se requieren respuestas difíciles o enfrentamientos difíciles. Yo pienso que estamos viviendo una época difícil en Latinoamérica, que está haciendo que las personas huyan de su país. Los regímenes dictatoriales, comunistas, la agenda del siglo XXI está ocasionando caos, hambruna,
sobre todo caos de delincuencia en esos países. Eso genera que la gente quiera huir, incluso la gente de menos recursos que no tiene una visa para entrar a los Estados Unidos. Ese problema lo va a tener que enfrentar los Estados Unidos con una mano más dura, lo va a tener que enfrentar con unas medidas extraordinarias, porque el asilo como estaba concebido, como está concebido en el Estatuto de Inmigración, a raíz de una ley internacional, que es la ley de los refugiados, que Estados Unidos está acogido, no está ratificada, fíjate, la ley de que la Convención Internacional sobre Derechos Humanos y los Refugiados es una convención a la que Estados Unidos es signatario, pero no la ha ratificado. Así todo, sería, si no se cambia la ley desde el Congreso, habría una violación a esa convención internacional. Entonces, para poder enfrentar la ley, para poder que todo sea y enfrentar esta situación de crisis, se requiere una medida más drástica. No sé si es práctico y si es posible tramitar cientos de asilos en 90 días, porque lo han intentado administraciones anteriores y no han podido, porque es que el volumen de personas entrando por la frontera es demasiado. Entonces, no sé cuál es la respuesta a esta crisis, pero definitivamente tiene que haber una respuesta y dentro de ella tal vez hacer más estricto y más difícil el asilo en los Estados Unidos, y eso es lo que yo creo que va a pasar para poder enfrentar la crisis que estamos viviendo, porque fíjate, esta crisis se extiende a otros ámbitos de derecho migratorio, se extiende a las cortes. Las cortes de inmigración, en estos momentos yo creo que el 60 al 70% de los casos son casos de asilo. Los otros 30% que pueden ser casos que las personas que están acá y llevan mucho tiempo en los Estados Unidos y estén esperando una corte para otra solución, no han podido ver al juez de inmigración, porque el juez también está ocupado viendo cientos y miles de casos de asilos y muchos de ellos sin mérito. Entonces, es un problema grande que está causando en la Administración de Justicia de Inmigración aquí en los Estados Unidos. Sí. Tenemos ya por acá algunas preguntas. Recuerden, si tienen alguna pregunta que quieran abordar, la abogada Marta Arias está para contestarlas. Si no alcanzamos, no se preocupen. Abajo ven el teléfono de la abogada Marta Arias, es el teléfono de su oficina, el 305-671-0018. 305-671-0018. Ahí pueden sacar su cita o visitar la página web que es ariasvilla.com. Por acá pregunta Rincón, dice, pongo un proceso de asilo, ¿podría al mismo tiempo tramitar una visa de patrocinio de trabajo? Sí, en la respuesta corta sí pudiera hacerlo, pero necesitamos más facts, o sea, más hechos. Y para eso siempre es importante que consulte a un abogado de inmigración o a nosotros. Yo soy abogada de inmigración graduada y licenciada aquí en los Estados Unidos, para poder darle una respuesta concreta a su caso. Y le digo por qué, Juan Camilo, lo que pasa es que hay que evaluar bien la situación personal de esta persona que nos está haciendo la pregunta. Las personas que aplicaron para asilo antes de que se le venciera la I-94 tienen una buena o posibilidad de hacer una certificación laboral y de pronto un proceso que le requeriría salir del país a recibir la residencia afuera. Pero no todas las personas van a poder hacerlo, porque muchos pidieron el asilo después de los 6 meses y antes del año, donde la persona ya había incurrido en una presencia ilegal y esto pues les inhabilita para salir del país sin peligro. Entonces, tienen que hacer una cita con nosotros o con un abogado, con su abogado, y explicarles específicamente cuáles son los hechos de su caso para ver si es posible que la persona saque una certificación laboral o una petición de empleador. Ok. Por acá tenemos más preguntas. Antes de ir a las preguntas de las personas que están conectadas, y nuevamente, si no alcanzamos, 305-671-0018. 305-671-0018 o ariasvilla.com, que es la página oficial
de la abogada Marta Arias. Abogada, ¿qué nos puede contar sobre una propuesta de un programa de asilos de $600 que pagarían los empleadores para quienes tengan una forma I-129? ¿Qué es eso exactamente? Bueno, esto realmente tiene que ver, Juan Camilo, con el incremento de las tarifas de inmigración. Por ahí está el gatico. Eso es buena suerte. Hola, Buena suerte, ese es el que es la que no nos deja ¿Será trabajar que hoy. tiene problemas de asilo también el gatico? A veces Debe ellos ser. también. Bueno, resulta que las aplicaciones, todo lo que son las tarifas de inmigración, ya me imagino que las personas han escuchado en distintos medios de noticias, a partir de abril primero van a subir casi todos los procesos. Wow. Entonces, para explicarle mejor a las personas, dentro de las nuevas tarifas hay unos cambios. Uno de los cambios es ese que usted hace mención. Hay precisamente para poder recolectar dinero por parte de inmigración y subsidiar los programas de asilos, se va a hacer un cobro de $600 que se llama así, un cobro de $600 para el programa de asilos que se le va a cobrar a los empleadores que hagan peticiones por sus empleados con la aplicación I-129 y con la I-140. Entonces, si un empleador va a pedir a un empleado y va a tener que diligenciar esta aplicación I-129 o la I-140, que son normalmente aplicaciones para visas de trabajo, esas personas, ese empleador va a tener que pagar, aparte de la tarifa normal de esas aplicaciones, una tarifa adicional de $600 a inmigración. Esa tarifa adicional de $600 es para cubrir los gastos del programa de asilo. Como usted y yo sabemos, la persona que aplica para un asilo en los Estados Unidos no paga nada. Pero lo que estamos hablando ahora, ¿cuántos asilos están entrando a los Estados Unidos? Hay una oficina de asilos que procesa específicamente las peticiones de asilo. Esa oficina se subsidia con dineros de inmigración, pero no son dineros que se colecte de la aplicación, es el dinero del gobierno. Entonces, ese empleador, en otras palabras, lo van a poner a subsidiar el programa de asilos. Esa es la tarifa. Ahora, la tarifa son $600 para compañías que tengan más de 25 empleados. Si la compañía tiene menos de 25 empleados, la tarifa que van a pagar son $300. Y si es una corporación o una entidad sin ánimo de lucro, esa entidad no va a pagar ninguna tarifa. Vuelvo y repito, se llama la tarifa para el programa de asilo, que le van a exigir pagar a los empleadores que hagan peticiones por sus empleados. Entonces, esto es como quien dice, si usted empleador va a emplear un extranjero, pues paga estos $600 adicional para que nos ayude a subsidiar el programa de asilo. ¿Y eso es un requisito para quienes quieran contratar personas asiladas? No, esto es un requisito para quien vaya a presentar una petición para un empleado extranjero. Le doy un ejemplo, la I-129 es una aplicación que se llena, por ejemplo, para una persona que vaya, una empresa que vaya a aplicar para un empleador profesional de 4 años de experiencia o que vaya a aplicar, por ejemplo, para una visa O, que es una visa de talento. También se llena para las visas NAFTA. En general, cuando hay una empresa que va a aplicar a un empleador, esa es la aplicación que se llena. La I-140 es cuando se hace, por ejemplo, una certificación laboral que la empresa pide al empleador, entonces, que la empresa pide al empleado, perdón, el empleador llena o diligencia esa forma I-140, que es la petición por ese empleado ya como empleado permanente para la empresa. Eso tiene una tarifa, hoy en día son $700. Entonces, en adición a la tarifa de los $700 que también va a subir, van a pagar una tarifa adicional de $600 si tienen más de 25 empleados o de $300 si tienen menos de 25 empleados la empresa. Ahora que me mencionaba usted los costos, abogada,
en los que incurre el gobierno o para procesar estos asilos, porque no tienen que pagar los asilados los formularios. También nos llega información de cuánto se ha gastado hasta ahora el estado de Texas con los temas relacionados con la expulsión de los migrantes que está sacando del estado. ¿Qué nos puede contar de eso? ¿Cuánto se ha gastado realmente Texas? Hay un artículo interesante que estábamos leyendo esta tarde y es que el estado de Texas se hicieron un estudio, se ha gastado más de 124 millones de dólares en enviar gente desde el estado de Texas a esos estados que ellos consideran estados santuarios, como Washington, New York, Chicago, Filadelfia, Denver y Los Ángeles. Entonces, los inmigrantes que llegan allí, ellos los montan en estos buses, el estado de Texas paga por ello y los envía pues a estos estados. Se considera que el 99% de este dinero sale directamente del estado de Texas, del dinero que les pasan para la protección y seguridad de la frontera. Eso es interesante porque, bueno, es dinero que se está gastando, pero bueno, hay muchas cosas. Si a esto le suman toda esa gente que estuviera en Texas y estuviera haciendo uso de los colegios públicos, de los servicios públicos, del Estado, de las ayudas de vivienda, de comida, pues tal vez superarían los 124 millones de dólares, ¿no? Eso sería un contraargumento. Abogada, ahora que mencionaba lo de la frontera, me parece muy interesante porque hay unas personas que dicen de forma muy tajante, hay que cerrar la frontera, hay que anular la posibilidad de que las personas puedan pedir asilo en Estados Unidos, porque es muy costoso, porque los procesos son demasiado largos, porque la cantidad de gente que está pidiendo asilo hace que el proceso sea insostenible. ¿Qué hacemos con eso? ¿No se estaría violando alguna ley internacional a la que se ha comprometido Estados Unidos si es que cerramos absolutamente la posibilidad de que la gente pueda pedir asilo? Sí, claro que sí. Por eso es que hablábamos al principio del programa que tiene que haber un cambio que venga del Congreso a esa ley de asilos para que no vaya a violarse el derecho internacional al cual Estados Unidos se ha comprometido al firmar estas convenciones internacionales. Si una persona a través de la Convención Internacional de Derechos Humanos y de Refugiados, si una persona entra y le es negado ese derecho, pues se puede acusar, vamos a decir, a Estados Unidos de una violación de ese derecho internacional. Que eso pues, usted sabe que esos organismos internacionales que juzgan a los estados, realmente yo no creo en ellos porque realmente lo que se busca ahí siempre es un perjuicio económico y al final del día, un poco de gente que presenta la demanda se empaca ese dinero en el bolsillo y los que de verdad estarán demandando para lograr un cambio, pues no obtienen el cambio, que son los que están cruzando la frontera. Entonces, bueno, esto soy yo yendo más allá de la pregunta. Pero efectivamente sería una violación al derecho internacional, pero vuelvo al punto, es que el derecho internacional, como mi profesor de Derecho Internacional decía, es una legislación que existe, está ahí, pero al mismo tiempo es un poco abstracta, ¿no? Es un poco difícil de que se ejecute. Así que, y muy política. El derecho internacional es muy político, aunque los soñadores de derecho internacional y de la organización internacional piensan que es otra cosa, eso es netamente político. Pero bueno, eso sería un tema muy interesante para hablar en otro foro. Lo que yo sí considero es que, y lo mismo que dijimos al principio del programa, si la modificación a la ley de los asilos no viene del Congreso de los Estados Unidos, no es tan fácil de decir cerremos la frontera y ya, no más. No es tan fácil decirlo de esa forma. Hay que hacer un cambio estructural dentro de la ley y tiene que venir del Congreso. Interesante, abogada, porque precisamente ahora que están tramitando en el Congreso ese proyecto que podría cambiar algunos temas relacionados con el asilo,
Hay mucha gente que ha dicho que no lo va a apoyar. Vamos a ver qué pasa. Por estos días lo van a estar votando, pero creo que no tiene muy buena pinta en la Cámara de Representantes. Si tienen alguna pregunta, bueno, algunos de estos temas que estamos hablando a veces suenan un poco como etéreos, como demasiado Washington, y cuando uno los quiere aterrizar en lo que les está tocando a uno se enreda, son de verdad muy enredadas. No se preocupen, pueden llamar al teléfono que aparece abajo, 305-671-0018. Llamen a los abogados del despacho de la doctora Marta Arias, saquen una cita porque van a poder sentarse y realmente presentar cuáles son sus inquietudes y sacar adelante su caso, o legalizarse, o sacar su ciudadanía, o tramitar esa solicitud de un familiar que ustedes tienen pendientes, lo que sea que tengan pendientes. Bueno, vamos con más de los comentarios que nos han dejado en el chat. Por acá mucha gente mandando saludos. Pinel, gracias Pedro, Marco, Rafa, bueno, mucha gente que se ha venido conectando. Sontay Willy, por acá nos dejaron una pregunta, abogada. Dice Ernesto: hola doctora, ¿cree que hay una posibilidad para que le den un ajuste migratorio a los venezolanos? Mi respuesta es no, y quisiera equivocarme, obviamente no es lo que yo quiero, pero como analizo yo el tema, yo creo que eso no es posible. A ver, vamos a analizarlo y vuelvo a lo que usted dice, a veces los temas suenan muy etéreos y suenan muy Washington, pero es que estos temas son etéreos y son muy Washington. Todo lo que tiene que ver con inmigración es bastante complicado, es la segunda ley más complicada de los Estados Unidos después de la ley de impuestos, y aparte de eso, tiene mucho que ver con política, por eso vemos que cada que hay campaña política se habla del tema migratorio y todos los políticos hablan del tema migratorio, es un tema muy político. El asilo la ley de ajuste para los venezolanos, ¿por qué creo que no pueda existir o no vaya a existir? Por varias razones. La primera, la única ley de ajuste de residencia para un país, un solo país en particular, es la ley de ajuste cubano. La única en la historia que tiene los Estados Unidos en lo que lleva el Código de Inmigración. Es la única ley. Y la ley de ajuste cubano es una ley que, si la gente lo analiza, el punto histórico de este país cuando salió fue cuando Estados Unidos estaba en guerra con Rusia y Rusia estaba apoyando a Cuba. Y hubo un convenio entre los Estados Unidos, Rusia y Cuba para ese ajuste cubano, que aparentemente tiene que ver con temas de seguridad de los Estados Unidos. No es porque hay que pesar de los cubanos pobrecitos, no, eso no tiene nada que ver. Cuba está en el patio de la casa de Estados Unidos. Sí, hay un enemigo de Estados Unidos que llega a Cuba y nos manda cualquier regalito para acá, desaparecemos todos. Entonces, esto fue un tema de seguridad. Ahora, ¿por qué el mismo tema no existe para Puerto Rico? Sí existe. Puerto Rico es un protectorado de los Estados Unidos, es un estado de los Estados Unidos donde hay seguridad del nacional allá. Pero Cuba es un país independiente. Entonces, el tema del ajuste cubano es un tema de seguridad. Ahora, si nos vamos hacia adelante, Venezuela está en Sudamérica, no está en el patio de la Casa de Estados Unidos, tiene un loco de presidente, todos lo sabemos, pero también sabemos que el loco de presidente tiene un aliado muy fuerte que es China, y le vendió el petróleo de Venezuela por 100 años a China, y a Estados Unidos no le interesa de verdad meterse con Venezuela porque se metiera con China, y a Estados Unidos al fin del día tampoco le interesa meterse muy de frente con China, ¿cierto? Pero eso no va a hacer que haya otra ley como el ajuste cubano. Antes de eso ha existido el TPS para todos los países de Centroamérica, para Honduras, Nicaragua, ¿sí?
Y esos países llevan esperando, vamos a decir, una solución de su tema migratorio y no ha pasado. Entonces, ¿por qué tendría que pasar en particular con Venezuela? Yo no veo una razón específica. Entonces, por eso es porque en conclusión, en la coyuntura política que existió para el ajuste cubano es totalmente distinta a la que pueda existir el día de hoy para una existencia de un ajuste venezolano. Por eso yo no lo creo posible, por eso yo lo creo que es un tema para calentarle el oído, como decimos los colombianos, para calentarle el oído a los venezolanos. Es un tema de campaña política que suena súper chévere, súper cool y que trae masas y que trae votos, pero yo creo que de ahí no pasa, Juan Camilo. Como siempre, abogada, que terminan en época electoral saliendo a prometer cosas, a coquetearle a un voto en particular, sabiendo que no existen ni las condiciones, ni el capital político, ni el interés político para realmente sacarlo adelante. Pero bueno, es más de lo que hemos visto siempre. Si tienen alguna pregunta relacionada con cualquiera de estos temas, pueden dejar sus comentarios abajo o pueden llamar al teléfono de la abogada Marta Arias. Es el 305-671-0018. Es el que aparece ahí abajo. O la página web que es ariasvilla.com. Si de pronto se perdieron esto, no se preocupen, lo vamos a encontrar después en la cuenta oficial de Instagram de Actualidad Radio, que la encuentran acá arriba, y la cuenta oficial de la doctora Marta Arias, que es Marta-Arias98. Hay una recomendación también que queremos hacerles. Sigan la página de Facebook de la doctora Marta Arias, porque esa página de Facebook es Arias Villa Law, L-A-W como de leyes, Arias Villa Law. Ahí encuentran no solamente mucha información, videos, sino también muchos artículos, muchas actualizaciones que son muy importantes para ustedes. Bueno, vamos a alcanzar a hacer de pronto una o dos preguntas más. Chan, chan, chan. Acá, Calla Ortiz se está preguntando. Gracias, Calla, por conectarse. Por favor, ¿me pueden informar cuánto tiempo tarda la entrevista con la embajada? Luego de que me notifican que recibieron la aplicación y papeles de petición aprobada de hermano o hermana. Bueno, estoy asumiendo que no solamente es cuando recibieron la aplicación, sino toda la documentación y el NBC manda un documento un email diciendo que el caso está documentary complete. Documentary complete es que ya todos los documentos están completos y solamente la persona va a esperar la cita. Si ese es el caso, el término varía dependiendo del consulado que le corresponda. Puede ser entre unos 5 a 8 meses más o menos es el término promedio. Hay ciertos consulados que van más lentos y puede que se le demore un poquito más, pero yo diría que el término promedio es más o menos de unos 5 a 8 meses. Y algo que preguntaban ya mucho más arriba. La propuesta que están tramitando en Washington decía que van a bajar a 90 días los asilos. O sea que si una persona pide un asilo, se le va a demorar 90 días en que le den respuesta. ¿Cuánto se está demorando en este momento? Desde el momento en que la persona pide el asilo hasta el momento en el que le dan la cita para una audiencia, ¿cuánto tiempo ha pasado? Eso varía, pero si la persona presidió, en los últimos días yo veo que están llegando más rápido. Hay personas que tienen la cita en 6 o 9 meses. Obviamente hay casos que las personas presentaron en el 2012, 2013 y desde ahí en adelante hasta el 2019 que están como en un hueco de espera, pero los últimos que están entrando, que son los últimos que están saliendo y eso viene desde el 2019, la espera puede ser entre unos 6 a 9 meses en promedio. Y esa gente que está esperando eso no tiene permiso de trabajo, no tiene nada. Después de 150 días del asilo estar pendiente, la persona sí puede aplicar a un permiso de trabajo y se lo aprueban después de 180 días del asilo estar pendiente. O sea, sí, después de 180 días de haber solicitado el asilo, ya ahí puede aplicar para el permiso de trabajo. Ya le pueden dar el permiso de trabajo. Puede aplicar a los 150 días y Migración se lo va a aprobar cuando ya tenga 180 días de espera. ¿Sale rápido ese permiso de trabajo?
Hoy en día, bueno, como dijimos en el programa pasado, este año, más o menos desde diciembre para acá, están saliendo rápido, pero antes un permiso de trabajo se está demorando un año, 18 meses más o menos. Ya bajó, ya está como en que como 6 meses. No, como dije la vez pasada, petición, bueno, yo no son peticiones de asilo porque yo realmente no presento tanto caso de asilo, a no ser que sea un caso fuerte que tenga muchas evidencias, pero ese caso rutinario de la gente que llega por la frontera, que realmente no tiene un caso tan fuerte ni evidencias, yo no tomo tanto esos casos. Pero otras peticiones que hemos presentado en diciembre y en enero, los permisos de trabajo llegaron en 15 días, en 3 semanas, que nos quedamos súper cerrados. Pero te estoy diciendo después de diciembre de este año 2023. De anterior tenemos casos en nuestra oficina también de todavía pendiente del permiso de trabajo. Abogada, siempre se nos quedan muchas preguntas, muchas dudas de la gente. Si quedaron con alguna inquietud, llamen otra vez. Ya vi por ahí que había alguien mandando detalles de una pregunta previa. Llamen al teléfono de abajo, 305-671-0018. Saquen una cita, hablen con la abogada Marta Arias, que les puede resolver esas inquietudes. Recuerden que esas inquietudes hay que resolverlas con expertos. Yo no soy experto. Lo más probable es que usted tampoco sea experto. Entonces, no nos pongamos a poner a hacer malabares para que luego el precio que tengamos que pagar sea mucho más alto del que realmente tenemos que pagar. Consultemos con expertos, con gente que sepa, con abogados de inmigración, con gente que tenga muchos años en la industria. Por eso la recomendación es la página de Marta Arias, el teléfono de Marta Arias, síganla en sus cuentas en redes sociales y acá nos vemos la próxima semana con mucho más de toda esa información de migración. Abogada, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en Actualidad Radio. Muchas gracias, Juan Camilo. Un placer estar con usted. Gracias por sus preguntas muy informativas para todos los que nos están escuchando. Divulguen ¿cómo se dice? Forward o divulguen Sí, estos, compartan compártanlo. estos programas para que la gente los escuche también y estén también informados. Y bueno, Dios mediante, hasta el próximo martes. Mi Instagram, los que no están sintonizados solo en el de actualidad, pues también vayan a nuestro Instagram de la oficina, que es Marta raya baja Arias 98. Ahí aparece Marta, lo escribo con H intermedia, Marta raya baja Arias 98. Ahí también nosotros los reposteamos y los dejamos pegados para que ustedes los puedan también revisar más adelante. Abogada, muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana. Gracias a usted, Juan Camilo. Hasta la próxima semana. Feliz resto de semana. Chao, chao a todos.